En el año 2014 se presentó un derrame en las instalaciones de Pemex en un oleoducto en el norte de México, más específicamente en el oleoducto Madero Cadereyta, causando daños a los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua, fauna silvestre y ganado. Según reportó en su momento el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, se estimó la cantidad de petróleo derramado como de aproximadamente 4.000 barriles de crudo, abarcando aproximadamente 23 kilómetros del río, además de que el desastre fue provocado por una toma clandestina, de la cual integrantes del crimen organizado extraían petróleo de manera ilegal para su posterior comercialización. Una de las principales preocupaciones ante esta situación, además de los daños al río y a la flora y a la fauna, era que el agua contaminada con hidrocarburos llegara a la presa El Cuchillo, que es la encargada de abastecer de agua potable a toda el área metropolitana de Monterrey. Además de que el derrame contaminó los canales de riego que se utilizan en campos agrícolas en las comunidades de San Juan, Mexiquito, Santa Isabel, Dolores y Soledad Herrera. Después del desastre, aproximadamente 300 personas de Petróleos Mexicanos realizaron labores de limpieza, una labor que, según representantes de la institución, declararon en su momento que tomaría alrededor de 3 meses, aunque en el año 2015 un grupo de representantes de ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, conformado por residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta, presentaron una denuncia ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, argumentando que a un año del incidente los efectos de la contaminación aún eran visibles. En este trabajo se analizará la problemática anteriormente planteada, y con base en el conocimiento obtenido por medio de la materia, responderemos a la pregunta: ¿cómo mitigar los efectos de la contaminación producida por este derrame? Para comenzar con el desarrollo tenemos que hablar de qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos cuya principal característica es que están formados por mayor parte por carbono e hidrógeno. Se dividen en dos grupos, aromáticos y alifáticos. Los aromáticos son el benceno y sus derivados, mientras que los alifáticos son el resto. El petróleo es una mezcla de distintos tipos de hidrocarburos, pero en su composición no solo se encuentran este tipo de sustancias, sino que también podemos encontrar sustancias como sulfuros. Algunos ejemplos de hidrocarburos serían el metano, el propano, el butano, el benceno y el acetileno. Y como podemos observar, la principal característica que tienen en común es que tienen estructuras simétricas y sin ningunos pares de electrones sueltos. Esto quiere decir de que los hidrocarburos tienen en común que son sustancias no polares. Las propiedades de los hidrocarburos y del agua son las siguientes. Las propiedades físicas de los hidrocarburos es que tiene un punto de ebullición que incrementa conforme a su tamaño y su geometría molecular, al igual que con la densidad. La insolubilidad del agua, debido a que estos compuestos son no polares y la molécula del agua es polar, y al ser compuestos que no son semejantes no son capaces de disolverse. Las propiedades químicas de los hidrocarburos es que tiene la combustión. Los hidrocarburos pueden oxidarse de manera completa e incompleta al integrarse a un átomo de oxígeno o frente a un catalizador de calor. El fenómeno de la pirólisis también aparece, ya que al ser un compuesto orgánico es calentado a temperaturas altas y aislado de cualquier presencia de oxígeno, creando, por ejemplo, con los alcanos, alquenos, hidrógenos libres y otros alcanos de menor tamaño. También está la halogenación, donde los alcanos y los halógenos llegan a reaccionar ante la luz y también ante los rayos ultravioleta. Por medio de estos crean derivados de los halogenados. Propiedades físicas del agua es que el agua es la única molécula que se puede encontrar en los tres distintos estados de la materia, que es líquido, sólido y gaseoso. No tiene sabor, olor y es incolora. Su punto de congelación es a los 0 grados y el de ebullición a los 100 grados. Tiene un índice de calor específico bastante alto, y en otras palabras significa que absorbe altas cantidades de calor antes de que la temperatura incremente. La tensión superficial de esta molécula es sumamente alta y esto lo hace elástica y pegajosa. Las propiedades químicas del agua son las siguientes. La molécula del agua está conformada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Es conocido como el solvente universal, pues a comparación de cualquier otro líquido, este es el que disuelve más sustancias. Esta molécula tiene una carga positiva por un lado y una negativa por el otro, creando cargas opuestas que se atraen y haciendo una unión entre moléculas del agua, generando puentes de hidrógeno. El potencial de hidrógeno del agua es equivalente a 7 y esto significa que es neutro.
y no es ácido ni básico. Muchas gracias. Yo voy a hablar acerca de la polaridad de los hidrocarburos del H2O y características como solubilidad, viscosidad y densidad. La polaridad del agua es de 1.2, lo que significa que su tipo de enlace será covalente polar, y lo de los hidrógenos será de 0.4 y su tipo de enlace será covalente polar. Los hidrocarburos, al ser siempre cadenas de carbonos e hidrógenos y nunca cambiar estos elementos, su tipo de enlace siempre será el mismo, a su vez que su polaridad siempre será la misma. La solubilidad de los hidrocarburos en el agua es prácticamente nula, si no es que insoluble como es el caso del metano. En cuestión de densidad y de viscosidad, el agua presenta esta característica bastante más elevada que el resto de los hidrocarburos, como se puede apreciar en la tabla. Estas tres características serán clave para determinar el por qué o por qué no sustancias como el agua y el petróleo pueden o no juntarse. A continuación explicaremos más a detalle por qué. Lo primero que hay que hacer es definir el tipo de enlace de los hidrocarburos y su tipo de interacción. Ya hablamos acerca del tipo de enlace que tienen los hidrocarburos. Esto es porque las electronegatividades, como es 2.6 del carbono y 2.2 del hidrógeno, nos dan que es 0.4 como ya habíamos mencionado, lo que significa que su tipo de enlace será covalente no polar. Ambas son moléculas apolares, por lo tanto su tipo de interacción será de dipolo-dipolo inducido. Hacemos exactamente lo mismo con el agua. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, que es 3.4, y el hidrógeno de 2.2. Al hacer la resta nos da que es 1.2. Esto significa que su tipo de enlace es covalente polar. Ahora, su tipo de interacción es una bastante peculiar, que es puente de hidrógeno. Esto se da cuando los polos positivos del hidrógeno y el polo negativo del oxígeno se atraen y generan este tipo de interacción. Esta solo funciona y solo sucede con elementos altamente electronegativos, como es el oxígeno y el hidrógeno. Ahora que tenemos ambas interacciones y ambos tipos de enlaces, podemos buscar la interacción entre el hidrocarburo y el agua. Estas generarán una interacción de dipolo-dipolo inducido, pues la molécula del agua será polar y provocará un dipolo-dipolo inducido en los hidrocarburos, que son no polares. Esto generará que hagan polos negativos y positivos. El dipolo lo inducirá de forma instantánea. ¿Esto qué significa? Que los induce pero desaparecerán de forma instantánea. Este tipo de interacción, como ya mencioné, que es el dipolo-dipolo inducido, es de las más débiles que existen. Por lo tanto, el petróleo no se disolverá en el agua. Bueno, actualmente se están buscando muchos métodos para separarlo de la manera más eficiente. Esto hablando del agua y el petróleo. Sin embargo, sí existen algunos que pueden hacer este trabajo de manera pues casi perfecta. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, desarrolló una membrana con nanoporos y microporos que pueden ser tanto hidrofóbicos como hidrofílicos, dependiendo cuál sea el objetivo, para impedir el paso del agua o, en su defecto, para impedir el paso de los hidrocarburos, pero mantienen una rigidez que les permite soportar las altas producciones y unas altas presiones, lo cual lo hace ideal para estos casos. En la presentación vemos una imagen de un video que se realizó en el cual podemos observar cómo esta gota azul es lo que sería agua, y lo que está debajo de esta gota es la membrana que se usó, y esta gota de agua está en aceite. Entonces podemos ver cómo el agua empieza a pasar en el video y el aceite no pasa, lo cual lo haría un método muy ideal para la separación de agua y petróleo. Otro método muy interesante es el de la coagulación y floculación, que consiste en primero desestabilizar las partículas coloidales para formar agregados y posteriormente juntar estas partículas en lo que se llaman flóculos, que son una especie de grumos que aparecen en este proceso y se van al fondo del envase, en el proceso que llamamos sedimentación.
Una vez hecho esto, mediante la decantación, podemos separar una sustancia como es el agua de este hidrocarburo. Aquí podemos ver en la presentación un ejemplo de cómo pasa este proceso. Después, esta es una imagen de lo que pasó en 2010 con el derrame de petróleo de BP. Bueno, para este derrame, para limpiarlo, se usó un método descubierto por la Universidad de Pittsburgh. Este consistía en un polímero que era hidrofílico, que se unía a las moléculas de hidrógeno y a la vez era oleofóbico, lo cual lo hacía ideal para separar el agua del petróleo que se derramó en este trágico accidente. Lo que hacían era poner el polímero en un algodón y después meterlo en un horno para que pudiera tener la reacción, y una vez hecho esto se podía sumergir en el agua con el petróleo y así ocurría la separación entre el agua y el petróleo. Los impactos que hubo en el ecosistema son varios y de gran magnitud. Primero, el petróleo forma una capa que impide que pase la luz, con lo cual se suspende de una manera el proceso de fotosíntesis y por consiguiente se empobrece el nivel de oxígeno del río, lo cual ocasiona la muerte de varios organismos por asfixia. El alga es la base de la cadena alimenticia. Al morir, detiene toda la cadena. Los peces, al morir, se elevan a la superficie y esto atrae a las aves. Al comerse estos peces cubiertos de petróleo, las aves se intoxican y por lo tanto mueren. También corren el riesgo de hundirse en el río debido a que el petróleo se impregna en sus plumas, lo cual les quita la capacidad de volar. Y también el petróleo les quita a las plumas una capa de aceite que las impermeabiliza, por lo tanto pierden su capacidad de aislarse del agua, arriesgándose a morir por hipotermia. Además, al intentar limpiarse, ingieren grandes cantidades de hidrocarburos y se envenenan. Esta intoxicación por hidrocarburos se suele extender por la cadena alimenticia, llegando así a los seres humanos. El petróleo también se impregna en las plantas de los bosques y matorrales, dejando a los animales sin lugar para refugiarse y alimentarse. También impacta desde el punto de vista social. El agua deja de ser bebible y se tiene que suspender su uso en materias de tema doméstico, como limpiar, cocinar y bañarse, al igual que tampoco se puede usar para el riego. Uno no se imagina la cantidad de impacto que puede tener un derrame de petróleo. Es prácticamente un ecocidio. Al igual que es muy triste que por descuidos humanos, tantos animales, seres vivos y personas se vean afectadas incluso con la muerte. Debemos de usar todos los conocimientos que tenemos del mundo de la química actual para ayudar a reparar estos daños de manera eficaz y rápida. Los derrames de petróleo son un grave problema ecológico y sanitario. Hay que hacer todo lo posible para evitar que vuelvan a suceder, al igual que actuar rápido y a tiempo para que este no se propague. Irrefutablemente no se ha respetado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para esta comunidad. La comunidad es incapaz de utilizar el agua para cualquier actividad. Ellos no cuentan con otra fuente de agua, lo cual los pone en una situación extremadamente difícil. Su medio ambiente es nocivo para la salud. Interactuar con partes de él puede provocar diversas enfermedades y esto, por lo tanto, no lo hace un medio ambiente sano. El derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano son derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así como lo dice el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tenemos derecho a una vida digna. Esto incluye agua potable, salud, medio ambiente sano y alimento digno. El derrame impide que esta comunidad tenga acceso a elementos previamente mencionados, los cuales son básicos para que cualquier persona pueda sobrevivir. No solo es la Declaración Universal la que respalda estos derechos, también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Norma de Calidad del Agua en México mencionan el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para esta comunidad.
La norma de calidad del agua en México establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo el territorio nacional. El agua en el río San Juan no cumple ningún requerimiento de estas normas y por lo tanto no puede ser de uso humano. Finalmente, podemos decir que esta es una situación de alta prioridad, ya que afectará no solo a los ecosistemas de manera bastante grave, sino a nuestras comunidades, donde podría haber un desabasto de agua si no se resuelve. Durante todo el video detallamos las propiedades tanto del agua como del petróleo, para saber si había alguna forma de solucionar este problema con nuestros conocimientos adquiridos en la materia. Gracias a esto, llegamos a la conclusión de que es posible reparar el daño usando los métodos de separación que investigamos.